Dialogando con el padre Raúl Sánchez, el Evangelio según San Mateo capítulo 8 versículo 23 al 27. El Evangelio que se proclamó hoy día martes 2 de julio del año 2019. Este Evangelio nos va a causar algunas dificultades en cuanto a su explicación. ¿Por qué? Porque nos está narrando un milagro. Jesús calma una tormenta, una tempestad. Y yo soy un convencido de lo siguiente: aquellos que niegan un milagro de Cristo Jesús pueden negar los demás. Y como se está afirmando ahora que Jesucristo no hizo milagros, que Él no multiplicó panes ni peces, ni cosas de estas, entonces yo me pregunto, a ver, yo como sacerdote que debo enseñar la sana doctrina, y la Iglesia, dentro de su enseñanza magisterial de 2000 años, ha venido enseñando que Jesucristo multiplicó panes y peces y que Jesucristo calmó tempestades. Entonces, ahora, ¿cómo hago para transmitirle una enseñanza a la gente de este texto de Mateo capítulo 8, versículo 23 al 27, que nos habla sobre la tempestad calmada? Pues bien, le voy a decir a usted una cosa. Para poder hacer una buena homilía y para mirar si lo que el escritor bíblico, es decir, el hagiógrafo, lo que escribió allí, lo dijo verdaderamente, o lo hizo utilizando un género literario, o lo dijo de manera parabólica, o lo dijo de manera analógica, pues las personas que conocen de Sagrada Escritura, las personas que son estudiosos de la Sagrada Escritura, pues nos dan unas pautas y nos ponen unos contextos, ¿no?, para decir lo que dijo el hagiógrafo se debe interpretar así o se debe interpretar de esta otra manera. La Iglesia Católica escribió el Nuevo Testamento. La Iglesia Católica fue la que lo organizó, lo compiló, lo interpretó y sabe perfectamente si Jesucristo hizo milagros o no, si Jesucristo, cuando está narrando un episodio milagroso, lo quiere mostrar como tal o simplemente está utilizando unas maneras propias de hablar para transmitir algo más profundo, etcétera, etcétera. Y cuando analizamos el estudio de la Sagrada Escritura, vemos sin ningún tipo de duda que Jesucristo sí hizo milagros. ¿Por qué? Porque los textos analizados en contexto nos dan el dato cierto de que Jesucristo sí hizo milagros. Entonces comprendemos perfectamente cuando Jesucristo utiliza un lenguaje parabólico o analógico. Cuando se está narrando algún episodio de milagros, no utiliza ese tipo de manera de hablar, no utiliza esos recursos lingüísticos para transmitir algo. Entonces, eso nos lo enseñó la misma Iglesia Católica desde sus mismos inicios, cuando pues analizaba y hacía hermenéutica bíblica, ¿no? Ya con el desarrollo y la profundización de esta ciencia hermenéutica, entonces pues estamos aún más ciertos cuando Jesucristo sí hizo milagros y cuando no, cuando utilizó un recurso literario lingüístico para transmitir una realidad profunda sobre la fe, sobre Dios, o cuando en realidad sí empleó palabras concretas para mostrar en realidad que sí quería transmitir el hecho milagroso. Pues muy bien, cuando analizamos cuando analizamos el milagro sobre la multiplicación de los panes y los peces, pues no es una cuestión que está al arbitrio de algunos teólogos, que unos dicen que sí y otros dicen que no. No. Desde siempre se ha tenido ese hecho como milagroso, desde siempre. Eso fue una cuestión unánime, ¿no? ¿Y por qué? Porque resulta que los textos, ¿no?, que narran este episodio de la multiplicación de los panes y los peces, pues está en los 4 evangelios. Eso es un signo o una señal, digamos, más bien como un dato que nos muestra, la palabra adecuada, es el dato que nos muestra que el episodio fue histórico, es decir, que fue real, es decir, que hubo milagro. Entonces, cuando se analizan en los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, el hecho de la multiplicación de los panes, todos varían en algunas cosas. Lo que sí es cierto es que sí hubo multiplicación de panes y de peces. Pero el texto de Juan nos narra una parte muy importante
porque es cuando la gente, al observar la señal, es decir, ¿cuál señal? Hombre, que 5 panes y 2 peces, más de 5.000 personas se saciaron, al ver esa señal quisieron proclamar a Jesús como rey. Esa parte no se puede obviar, porque al ver la señal, y recuerde que el pueblo judío seguía a Cristo Jesús por lo que veía hacer de Cristo Jesús, por lo que lo veía hacer. El pueblo escuchaba a Cristo Jesús y le parecía un maestro importante, distinto a los demás maestros, porque éste predicaba con autoridad. Entonces a la gente le gustaba seguirlo para escucharlo. Pero ¿cuándo es que la gente verdaderamente empezó a seguir a Cristo Jesús de una manera multitudinaria? Cuando Jesucristo empezó a obrar señales y prodigios, cuando empezó a sanar a los leprosos, cuando empezó a hacer caminar a los tullidos, cuando le daba la vista al ciego, cuando expulsaba demonios, hacía esos exorcismos, cuando multiplicaba los panes y los peces, cuando la gente empezó a observar lo que Jesús hacía, ahí fue cuando empezó sí Jesús a tener bastante público. Al ver la señal que hizo, quisieron proclamarlo como rey. Muy bien. Eso en cuanto al episodio de la multiplicación de los panes y los peces. Ahora vamos a este texto. Este texto es corto y vamos a mirar ahí si hizo milagro o no, o si es un recurso literario, lingüístico que el hagiógrafo está empleando para transmitir una enseñanza. Vamos a mirar. Dice así, les recuerdo, Mateo capítulo 8, versículo 23 al 27. Jesús subió a la barca y sus discípulos le siguieron. Se levantó una tormenta muy violenta en el lago, con olas que cubrían la barca, pero él dormía. Los discípulos se acercaron y lo despertaron diciendo: Señor, sálvanos que estamos perdidos. Pero él les dijo: qué miedosos son ustedes, qué poca fe tienen. Entonces se levantó, dio una orden al viento y al mar, y todo volvió a la más completa calma. Grande fue el asombro. Aquellos hombres decían: ¿quién es este que hasta los vientos y el mar le obedecen? Bien, palabra del Señor. Podemos decir algo para que restarle, quitarle la realidad portentosa de calmar tempestades, calmar tormentas por parte de Cristo Jesús. Podemos decir, no, Jesucristo aquí no calmó ninguna tormenta, ninguna tempestad así como de manera espectacular, estilo Hollywood. No, lo que pasa es que este texto nos está narrando es que cuando Jesucristo dice una palabra, por ejemplo, no sean cobardes, hombres de poca fe, no tengan miedo, aquí estoy yo, como en el caso de este episodio que estamos leyendo de la tempestad, de la tormenta calmada. Lo que el Señor Jesucristo quiere transmitir es que debemos confiar en Él, no debemos tener miedo. Él está allí precisamente más bien para calmar nuestras tormentas interiores, para calmar nuestras tempestades interiores, tantos problemas con la esposa, con el esposo, con el hijo, con el dinero, en el trabajo. Tenemos muchas tormentas que nos atormentan, que nos agobian, pero cuando escuchamos una palabra del Señor es maravilloso, entonces la calma vuelve a entrar en nuestro corazón, en nuestra vida. Qué bonito estar cerca del Señor, qué bonito compartir su palabra y recibir esa palabra de aliento. No tengan miedo, aquí estoy yo. Sigan, hermanos, para adelante con fe. Se puede decir eso y todo el mundo sale contento, pero eso en realidad pasó. Eso en realidad es el mensaje que nos quiere narrar este texto. No, el texto nos quiere narrar algo bien importante, que quién es Dios, quién es Jesús. Eso es lo que nos quiere decir el texto. ¿Por qué? Porque yo estoy haciendo una homilía, aquí estoy caricaturizando una homilía sin tener en cuenta la parte final del texto. ¿Cuál es? Grande fue el asombro. ¿Quién sintió el asombro? ¿Y por qué fue grande? Pues los discípulos fueron los que experimentaron el asombro. ¿Y por qué grande? Porque era un tormentón, la cosa más pavorosa, y el Señor lo calmó. Por eso fue el asombro y por eso fue grande. Que los hombres decían, tan grande fue el asombro que los hombres decían: ¿quién es este que hasta los vientos y el mar le obedecen? ¿Quién es este? La pregunta quedó en el aire y esa es la enseñanza. ¿Quién es este?
Dios. Podemos hacer homilías de esas dulzonas de color rosado estilo Disney. Así como podemos hacer homilías estilo Disney, ¿no? Con la multiplicación de los panes y los peces. Como niegan ese milagro, entonces lo que nos dicen, no, es que cuando Cristo Jesús bendice, parte y comparte, la gente se sacia, porque Jesús nos invita a la generosidad. Y todo el mundo compartió lo que tenía, y por eso alcanzó, y todo el mundo comió. Jesucristo nos sacia, Jesucristo nos vuelve generosos, Jesucristo nos vuelve solidarios, Jesucristo nos hermana, nos fraterniza. Qué bueno, Cristo Jesús. Pero eso de milagro, de peces, multiplicación de panes y peces, no. Lo mismo aquí es de la tempestad calmada. No es que Jesucristo no calmó tempestades ni nada, porque simplemente Jesucristo que quiere calmar nuestras tempestades interiores cuando uno se acerca a Él y uno confía en Él. Así de sencillo, hermano. Esas son homilías, no caricaturas de homilías, obviamente estilo Disney. Pero cuando vamos a mirar más hondo, vemos que la palabra del Señor sí sea como en concreto. Y al ver la señal, quisieron proclamarlo como rey. O sea que la señal que vieron, una señal muy tremenda. Y al observar y al quedar asombrados y absortos de que sí hubo calma, que sí la tempestad fue calmada, entonces fue que se preguntaron, que estos hombres decían, ¿quién es este que hasta los vientos y el mar le obedecen? ¿Quién es este? Entonces vamos a analizar. En la multiplicación de los panes quisieron nombrarlo rey. Este es el Mesías, este es el Mesías, este es el esperado. Y en la respuesta, ¿quién es el que calma tempestades? Este es Dios, este es Dios. ¿Ves? Entonces, si usted va comprendiendo que cuando nos quieren quitar la realidad de los milagros que hace Cristo Jesús, es de alguna manera tapar de que Cristo Jesús es Dios. 2 y 2 son 4, 4 y 2 son 6, 6 y 2 son 8, y 8, 16. Entonces usted va analizando para dónde es que nos quieren llevar. Dialogando con el padre Raúl Sánchez.